yo creo que lo que se vivió en nuestro país fue muy similar a lo que pasó en muchos otros países desarrollados. Se vivió una etapa de preocupación, de interés, incluso en algún momento, rozando en según qué países un cierto grado de psicosis, y cuando se comprobó que efectivamente la probabilidad de que esta enfermedad produjera un brote en nuestro país, pues no iba a ocurrir, algo que no iba a pasar, bruscamente el interés decayó. Y hemos pasado, si me permites la expresión, del riesgo de psicosis a la certeza del olvido. O sea, ahora ya no le preocupa a nadie. Yo creo que dejó en evidencia al menos 2 o 3 rasgos. Uno fue probablemente la improvisación con la que el gobierno actuó en los primeros tiempos, desde la decisión de repatriar a los religiosos hasta el momento en que se contagió Teresa Romero y el manejo posterior, inmediato, de ese contagio. Una situación que luego se corrigió a partir del momento en que se decide retirar la responsabilidad de la gestión de la crisis al Ministerio de Sanidad y la toma la vicepresidencia del Gobierno y la entrega a profesionales cualificados, y a partir de ahí las cosas se han hecho bastante mejor. Pero esos momentos iniciales, que fueron de agosto a quizá finales de octubre, primeros de noviembre, fueron de bastante caos. ¿Sí? Un tema como este es necesariamente político en el sentido más amplio de la palabra. En España y en cualquier otro país. Involucra a la sociedad, genera mucha alarma, a veces injustificada, pero en todo caso la genera, obliga a actuar y a pronunciarse a los poderes públicos y al resto de los actores que intervienen en los temas sanitarios, que son muchos y múltiples, profesionales, universidades, medios de comunicación. Tiene un gran impacto mediático. Se dice que hay en este tipo de situaciones una epidemia, digamos, biológica y una epidemia mediática, y que ambas interactúan entre sí y hay que saber manejar las dos. Eso requiere liderazgo. No siempre ese liderazgo, tanto político como técnico, está disponible, porque estos liderazgos no se improvisan, hay que construirlos y hay que tenerlos bien engrasados, y no siempre están. De manera que, y luego, claro, políticos en ejercicio se pronuncian y actúan con acierto o con desacierto. Y por tanto es inevitable, sí, claro. La falta de medios y la falta de apoyo a la cooperación en general y a la cooperación sanitaria en particular venía de atrás, se ha ido desfinanciando, en España particularmente, pero también en otros países de la Unión Europea y en otros países desarrollados, la cooperación con los países de África en los últimos años, en parte como consecuencia de decisiones políticas y en parte como consecuencia de decisiones económicas vinculadas a la crisis y a la reducción del gasto público. Y esto al final pasa factura en términos de menor capacidad de respuesta en los países de África donde el brote se produjo y menor preparación para manejar los riesgos en los países desarrollados. Yo creo que en este sentido las crisis, como algún famoso especialista en salud pública dijo hace tiempo, solo manifiestan de manera dramática lo que está latente y no se percibe antes de la crisis. No ha ocurrido nada que no fuera predecible, pero ha ocurrido porque se ha producido el brote. Hace 2 días, el fin de semana pasado, ha habido una reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, uno de cuyos puntos centrales, un día entero, ha estado dedicado al análisis minucioso de lo ocurrido a lo largo de 2014, entre finales de 2013, que es cuando se detecta el primer caso, hasta diciembre, ¿no? Ahí la directora general ha reconocido algo que era palmario y había sido señalado múltiples veces por multitud de protagonistas durante todos estos meses, y es que la OMS actuó de manera muy tardía, haciendo caso omiso, por cierto, durante meses, a los señalamientos que algunas ONGs, particularmente Médecins Sans Frontières, hacían desde marzo hasta agosto del grado de severidad, extensión y riesgo que el brote epidémico estaba teniendo en los países africanos más afectados. Por tanto, hoy es un reconocimiento que se incorpora a la doctrina de la OMS. Lo positivo de este reconocimiento es que se ha aprobado una resolución que establece efectivamente la creación de un fondo de contingencia y la creación de un equipo de respuesta rápida para brotes de este tipo. Por cierto, 2 medidas que ya fueron señaladas como necesarias en 2010 por el comité que revisaba el grado de aplicación
del Reglamento Sanitario Internacional aprobado en el seno de la propia OMS en el año 2005. Por tanto, no son dos medidas nuevas. Quizá lo positivo de esta situación es que estas medidas ya las han solicitado y las han votado a favor los Estados miembros, incluidos los principales contribuyentes a la OMS, como por ejemplo pues Estados Unidos, el Reino Unido o China, ¿no? y otros países. Esto permite pensar que esta vez sí se van a hacer, y desde luego, junto con otras medidas que se han propuesto en esa resolución que finalmente se aprobó, significarían un paso adelante en la gobernanza global de la salud. Podemos hacer muchas cosas. Para empezar, refinanciar a la Secretaría de Estado de Cooperación, que desde el año 2013 tiene un presupuesto que es cero. Cero. En segundo lugar, deberíamos hacer cosas que no hacemos. Acabamos hace mes y medio de ponerle tales condiciones al empleo de la base del programa de alimentos, del Programa Mundial de Alimentos que hay en Gran Canaria, para usarla como base logística de apoyo a todos los países que están trabajando en el Centro de África, que prácticamente es como si España hubiera dicho que no a la utilización de esa base. Esto es incomprensible, porque además los argumentos que se han utilizado no se tienen de pie para poner estas condiciones que significan un rechazo de facto. Podríamos, por ejemplo, desde el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, facilitar algo que se hacía en el pasado y que ahora con los recortes del personal sanitario que se han producido en estos años no se facilita, que son los permisos sin sueldo que piden los profesionales que tienen plaza en el sistema para ir a trabajar de manera voluntaria con ONGs a estos países. Esto se venía haciendo tradicionalmente y se ha dejado de hacer, o se ponen muchas pegas. Y desde luego yo creo que lo que hay que hacer es pactar, recomponer, diría yo, una estrategia de cooperación global de España que incluya un capítulo de sanidad muy potente, que se pacte también con las ONGs españolas, que están jugando un papel muy importante, entre otras Cruz Roja, Médicos del Mundo, Medicus Mundi, Médecins Sans Frontières España. En estos países yo creo que articular bien esta respuesta de financiación pública con la actuación por parte de las ONGs, que también reciben y deberían recibir incluso más financiación privada, es lo que define a los países que quieren contar, y España es una potencia de tamaño mediano, con influencia en determinadas zonas, y debería actuar en esta materia en consonancia. Hoy no lo está haciendo. Yo creo que se debería hacer más de lo que se hace. Yo creo que la articulación con un marco regulador público de financiación pública y financiación privada, con ejecución mixta, con ejecución por parte de sectores finales públicos y de organizaciones no gubernamentales, es muy potente. Ese es el esquema que yo creo que se debería seguir. Quiero decir además que es muy importante para los países desarrollados y para España en particular, por su ubicación geográfica y funcional en Europa, disponer sobre el terreno de ONGs capaces, bien preparadas y con buena capacidad de actuación, de lazos con muchos de los países de esa zona, con los que tenemos lazos comerciales y económicos, quizá no tanto con los países del centro de África más afectados por este brote, pero sí con otros muy cercanos, porque es una manera, además, de estar avisados con tiempo suficiente cuando este tipo de emergencias se producen. Que tú tengas allí laboratorios, que tengas allí profesionales, que conozcas el terreno y que conozcas lo que está pasando, es una manera también de proteger a la población española. Conoces antes lo que ocurre, puedes reaccionar mucho mejor y con mejor conocimiento de causa que si te tienes que enterar leyendo las noticias de las alertas sanitarias de la Unión Europea. Hay dos ensayos de vacunas, una que lidera los NIH de Estados Unidos junto con la compañía GSK y otra liderada por Merck. Las noticias de que se disponen son las que publican los medios de comunicación y lo que publica la propia OMS. Da la impresión de que la primera vacuna que he mencionado podrá comenzar próximamente, aún no se ha establecido una fecha, los ensayos sobre el terreno en fase 4 con 30.000 voluntarios en Liberia, pero esto significa que como muy pronto la primera de las vacunas con suerte estará disponible para el verano. Para entonces hay que esperar y desear que se hayan abatido a cero el número de casos de esta epidemia. Es decir, este brote epidémico, si se controla, se va a controlar sin vacuna, se va a controlar con los métodos de la epidemiología clásica. Esto debería llevarnos a una reflexión del por qué la investigación sobre estas vacunas, que estaba en la lista de prioridades hace 3 o 4 años, se desfinanció en su momento.
Ahora se vuelve a refinanciar, bienvenida sea, pero 9.000 muertos después. A mí me parece muy positivo todo lo que sea fomentar la cooperación sanitaria internacional. Me parece que es un elemento fundamental, no solo de solidaridad, que ya bastaría con esa razón, en mi opinión, sino también de fortalecimiento de los mecanismos de protección a la propia población que vive en territorio español. En un mundo interdependiente, cada vez más, lo que ocurre fuera de nuestras fronteras puede afectarnos, más pronto o más tarde. Trabajar porque los riesgos sanitarios fuera de nuestras fronteras se reduzcan es fundamental para que los riesgos sanitarios dentro de nuestras fronteras también se reduzcan. Este es un mensaje que a mí me parece clave. Y todo lo que sea involucrar a profesionales, a empresas, a administraciones, y de alguna manera contribuir a la profesionalización y a la mejora de la calidad de este tipo de trabajo, debe ser apoyado y aplaudido. Por tanto, en ese sentido, lo que hace este instituto me parece muy meritorio, claro. He tenido oportunidad de ver reacciones de organizaciones no gubernamentales a estos anteproyectos de ley, que bueno, son de momento un anteproyecto un proyecto de ley, perdón, que el Gobierno envía al Parlamento y que todavía se puede perfeccionar. Pero incluso admitiendo y deseando que en el trámite parlamentario pues todavía incluso se mejoren, las reacciones han sido positivas en general. Debo decir que probablemente algunas de las cuestiones que se suscitaron, no sé si muy adecuadamente o no, con ocasión de los primeros acontecimientos que motivaron la repatriación de los religiosos afectados a España, no se hubieran planteado si estas leyes hubieran estado aprobadas previamente. Yo creo que regular bien cuáles son los derechos, obligaciones que tiene el Estado español con los cooperantes españoles cuando desarrollan su misión al extranjero, dependiendo de para quién trabajan en cada una de las circunstancias, es un elemento esencial de un país moderno. Esto lo tienen establecidos los países que llevan años en este tema y aquí se echaba en falta. Así que bienvenido sea. Me parece bien, me parece muy bien. El riesgo aquí es que cada uno vaya por libre. Y es un riesgo no solo en España, es un riesgo que se plantea también incluso en la esfera internacional. En el comité ejecutivo este que yo mencionaba antes de la OMS se ha hablado también de este tema, ¿no? De qué manera es posible que iniciativas gubernamentales y privadas muy potentes que hoy existen en la arena internacional no contribuyan a ir por libre y a debilitar a la OMS, sino que se reconduzcan para que sean coordinadas y puedan tener sinergias al interior del mismo paraguas, que es el paraguas de Naciones Unidas y el paraguas de la OMS, ¿no? Esto afecta incluso a iniciativas multimillonarias del gobierno de Estados Unidos o a iniciativas público-privadas como es el Gavi, ¿no? El fondo que financia las vacunas. Pues lo mismo se nos puede aplicar a nosotros. Yo creo que aquí lo que deben hacer los poderes públicos es regular, fijar bien el marco de juego, establecer cuál es la parte de financiación pública, cuál es la parte de financiación privada, señalar los objetivos de mediano plazo y garantizar la articulación de los actores. Después, la ejecución, dependiendo de los fondos, será la más conveniente, pactar la más conveniente entre los distintos actores, donde conviene en función de las circunstancias políticas y concretas específicas de cada zona que intervengan actores privados o donde conviene que intervengan actores públicos o ambos y de qué manera, con qué cobertura diplomática y con qué responsabilidades establecidas para unos y para otros. Evitar un poco el totum revolutum o el cada uno por su lado, ¿no? Que yo creo que es una muy mala manera de hacer las cosas, porque se aprovechan muchos recursos que siempre serán limitados, siempre serán limitados. Cooperación en general y cooperación sanitaria en particular se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer incluso sin moverte de tu casa. Básica y fundamentalmente porque hoy en día los medios de comunicación y las nuevas tecnologías permiten que un elemento estratégico fundamental para hacer bien las cosas, que es tener información actualizada, accesible y comprensible en tiempo real sobre lo que está pasando, que esto, que es una posibilidad, sea una realidad y esté al alcance de quienes tienen interés. Esto implica muchas horas y mucho trabajo intelectual, no necesariamente trabajo de campo, pero sí un trabajo que permite que el trabajo de campo se haga con una efectividad muy superior. Para esto, vale cualquiera, sea cual sea su grado de capacidad física y de movilidad.
Pero lo que hay que hacer es incentivar este trabajo, que es un trabajo intelectual, es un trabajo penoso, que exige muchas horas, que implica también, además, habilidades de comunicación, y desde luego todo esto, cuanto antes se introduzca en lo que son los parámetros educativos, mentales de las jóvenes generaciones, en términos incluso también de valores y de, pues mucho mejor, claro, tendremos una sociedad mejor, tendremos una sociedad más conectada con el mundo, una sociedad más reactiva y más propositiva, no solo reactiva a lo que sucede, y a gente con sensación de que tiene una influencia en lo que pasa y no que son meramente pasivos o receptores de lo que ocurre y hacen otros, ¿no? Claro, claro.